Podemos decir que el mal es aquello que es malo. Pero ¿quién puede decir que una cosa es mala o no? Porque todos, aunque no lo sepamos, somos una máscara. Porque la traducción del griego de persona es máscara. Por lo tanto, seríamos tontos si no dijéramos que Aníbal es la máscara del mal, porque representa la excelencia de todo aquello que es maligno, desde un punto de vista clásico y renacentista. ¿No es así, señor Sainz? Es una forma de decir. Sí. Bienvenido a este nuevo directo, que es la continuación del directo de la semana pasada, donde David Sainz va a exponer los puntos que faltaron, que por falta de tiempo no se pudieron poner en el directo anterior. Así pues, señor David Sainz Domenech, ¿por qué punto quiere empezar? Bueno, la semana anterior hablábamos sobre lo viable o inviable que es el psicópata real. Entonces tenemos, bueno, yo cuando, en parte, debido a el verdadero pistoletazo de salida para mí, para interesarme de verdad sobre el tema de los asesinos en serie, aunque ya me había interesado antes, fue una noche a ciega hace años, en los 90, en Canal Plus. Canal Plus, que hicieron una vez un... bueno, fue cuando estrenaron Seven en Canal Plus. Yo tenía Canal Plus por aquel entonces y hicieron una noche especial dedicada al tema de asesinos en serie. Y esa noche emitieron Seven y después El silencio de los corderos. Y entre medias, un pequeño reportaje con un psiquiatra hablando sobre personajes psicopáticos de las películas y diagnosticándolos y explicando en qué consiste su problemática. Bueno, Seven me impactó, no me lo esperaba, la verdad me sorprendió mucho. Vi el reportaje que emitieron, que estaba el doctor José Antonio García Andrade, un psiquiatra de cierto renombre, que, por ejemplo, que estuvo relacionado con el caso de Francisco García Escalero, un asesino en serie español. Y después hicieron El silencio de los corderos, que ya había visto y que me encantaba, pero esa noche fue como si la volviera a ver por primera vez, porque tenía el impacto de Seven de encima y esa noche me quedé flasheado y fue cuando empecé a interesarme por el tema de asesinos en serie y a buscar datos y escuchar programas de radio y grababa cintas con programas de radio y tal sobre ese tema y empecé a recopilar información. Y como decía yo la semana anterior, ya desde un primer momento me di cuenta, cuando empecé a ver los rasgos de la psicopatía, que Lecter no los cumplía todos. Algunos sí y otros no. Está en el libro Sin conciencia de Robert Hart. Robert Hart es el creador de la PCL, la Psychopathic Checklist, que es la escala de psicopatía de la que se usa normalmente para detectar psicópatas. Hay otras herramientas, pero esta es más popular y ha demostrado ser muy fiable. Y en el libro, Sin conciencia, donde él explica lo que es la psicopatía, comenta que a veces le preguntan por Aníbal Lecter. Y él dice que sí, que bueno, que cuando le preguntan si Aníbal Lecter es una buena representación del psicópata, dice, bueno, sí tiene algunos rasgos, tiene la frialdad, la falta de remordimientos, todos esos rasgos, pero luego además de eso parece estar algo loco. De hecho, Robert Hart es curioso porque considera, por ejemplo, que asesinos como Jeffrey Dahmer o Albert Fish no se pueden considerar psicópatas, sino que son claramente enfermos. Y lo cierto es que si miras los perfiles de esos asesinos, ves que en algunos casos parecen tener síntomas psicóticos. Albert Fish tenía a veces delirios y demás. Entonces,
decía la semana anterior que un doctor, y lamento no haber hecho los deberes, pero un doctor, un psiquiatra hizo un estudio junto con otros psiquiatras colaboradores, un estudio unos años analizando unas 400 películas de psicópatas en busca del psicópata más realista. Y ese estudio, los resultados los publicaron en una revista científica y pues el psicópata más realista que encontraron fue el personaje que interpretaba Javier Bardem en la película No es país para viejos. Y otros ejemplos de psicópatas realistas, pues Henry, retrato de un asesino y demás. Y luego en psicópatas no realistas, que pues el primero era Aníbal Lecter. Que el problema de Aníbal Lecter, y esto era lo que ya me había dado cuenta yo, el problema de Aníbal es que su excelencia, su autocontrol, muy sensible en temas estéticos y artísticos, esto no es propio de los psicópatas. Y todos esos rasgos, algunos de ellos pueden estar presentes en algún psicópata, pero lo raro es encontrar uno que los tenga todos. Una combinación sería una tormenta perfecta. Sería una combinación de rasgos que difícilmente se puede dar en la realidad porque es muy concreta y muy definida. Es como la máquina de tragaperras, pues tienes un número de posibilidades concreto de que salga una combinación concreta. Sí, y es improbable. Aníbal realmente no es un psicópata, o sea, tiene varios elementos de diferentes perfiles. No es un psicótico, sí que tiene elementos de un asesino en serie, es un narcisista, pero Will Graham lo dijo, bien claro, él realmente no estaba loco, ¿te acuerdas? O sea, sí Sí, que está... bueno, es que hay una escena, recordemos que hay una escena en El Dragón Rojo, tanto en la novela como en la película, en la que cuando Lecter y Will Graham hablan, en la que Will Graham dice: no creo que yo sea tan listo como usted. Dice Lecter: bueno, pero usted me atrapó, Graham. ¿Cómo pudo hacerlo si no es más listo que yo? Y dice: bueno, usted tenía desventajas. ¿Qué desventajas? Está loco. Y se queda callado. Pero eso lo dice para joderle. Pero tú sabes que Graham no infravalora a Lecter. En absoluto, pero es que Lecter se queda callado casi como dándole la razón. Quizás es que están usando en ese momento un término, una concreta manera de entender el término loco. Porque esa es otra cuestión. ¿Qué es locura? ¿Qué es cordura? Porque al final me decían en la semana anterior en el chat que lo que yo quería con Lecter era una especie de Carnage de la Marvel. El personaje de Carnage en la Marvel, que es como es un personaje que es enemigo de Spider-Man y que es un asesino en serie completamente nihilista, ética ni moral, y esto es lo que yo me imaginaba de Lecter, que luego fui descubriendo que no es así, porque se le dio demasiada importancia al tema de los groseros. Holden Solo mataba a gente por hacer un servicio cívico. Holden dice, en la serie se dice que Graham es un psicópata. ¿Qué ha hecho Graham? Bueno, pues podemos decir que mató de forma indirecta al reportero Tony. Pero eso es lo que hace en la serie o lo que hace en la novela. En la novela no. En la serie, en la no novela, mata a nadie. en la serie, en la novela y en la película del Dragón Rojo, Freddy, que en la serie es interpretado por una mujer, es el que hace las fotos y escribe el artículo cuando Graham está en el hospital en coma con la barriga abierta porque Lecter la abre en canal. Entonces hacen el paripé para tenderle una trampa
que de hecho en la serie al final se lo hacen con Krypton para identificarle con la foto, y el dragón secuestra al periodista, le hace grabar un mensaje identificatorio del artículo. Y luego Lecter dice, me gustó mucho lo que hizo con Tony, usar al dragón para, bueno, al duende dentudo para vengarse de Freddy es un acto de crueldad que nadie se me hubiera ocurrido. Sí, claro, pero eso, aquí soy yo el que dice que esto lo dice para fastidiarle. ¿Puedes explicarlo tú, que no lo ha entendido en el chat? Dice que no han entendido la explicación. ¿Qué es lo que no entiende Holden Caulfield? A ver, que sí, que indirectamente, cuando cogen al Freddy Lunch, el periodista, y le dicen, ahora vas a publicar sobre el asesino este lo que te vamos a decir nosotros, de cierta forma es como indirectamente ponerle a él en el punto de mira del asesino. Se venga. Lecter más tarde como que se lo reprocha, como diciéndole pues eso, ¿qué era la frase que has dicho? Que hasta a mí me parece cruel lo que le ha hecho a Freddy. Sí. Que me recuerda a otra entrevista famosa de otra película, que es El Caballero Oscuro, que es cuando el Joker le dice a Batman, dejaste que murieran 5 personas antes de decidirse. Hasta a mí me parece cruel. Pero antes de seguir con lo que estabas comentando, para que quede claro a Holden, comenta el final del Dragón Rojo, cuando Graham se pira, que ya no vuelve al FBI. ¿El de la novela? ¿El de la novela? ¿El de la novela? Sí, el de la novela. La novela es cuando, después de que han rescatado a la muchacha ciega esta con la que ligaba a Francis Dollarhide y la casa ha quedado quemada y demás, pues claro, se va el Graham con su familia, está con su familia tranquilamente, y resulta que el asesino ya tenía la dirección de la familia de Graham y de su vivienda gracias a Lecter, que se lo había mandado. En el momento en el que el asesino la recibió, lo tomó como una especie de traición de Lecter, diciendo, pero ¿qué dice usted, hombre? ¿Se cree que le tengo miedo a Will Graham? Pero nunca se sabe para qué van a servir los datos que te dan por ahí alegremente, ¿no? Entonces, en ese momento el asesino, el dragón rojo, va a casa de Graham y hay una pelea. La pelea termina con, consiguen matar al asesino, pero Will Graham queda desfigurado. Y mira, casualmente tengo aquí la novela de Dragón Rojo. Voy a buscar las últimas páginas, voy a ir hacia el final. A ver si lo encuentro, porque es que la última parte es muy, bueno, es impresionante, es muy pesimista. Es novela de terror puro de América, esa literatura de terror. A ver, casi que la he encontrado. No, se preguntó si el de Merol actuaría sobre los sentimientos. Sí, Graham dibujó un signo de interrogación, pero enseguida lo tachó y escribió, por supuesto. Bueno, Graham aquí ahora, en esta última parte de la novela, está en el hospital, vendado. Le han dado el somnífero, quitarle el dolor un poco, y dice que mientras está medio dormido, está acordándose, está medio soñando, medio acordándose. No soñó que Molly lo abandonaba, ni soñó con Dollarhide. Molly es la esposa de Graham. Era un largo sueño rememorativo de Shiloh. Shiloh es un parque nacional en el suroeste de Tennessee. Es un escenario de una importante batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos. Rememorativo de Shiloh, interrumpido por luces que le iluminaban la cara y el bombeo del tensiómetro.
Era, era primavera, poco después de haber dado muerte a Gareth Jacob Hobbs, ya sabéis, el asesino aquel que mató y que le provocó depresión a Graham. En ese tibio día de abril cruzó el camino de asfalto en dirección a Bloody Ponds. El pasto nuevo, que conserva aún el tono verde claro, cubría la loma hasta el borde del agua. El agua transparente había subido de nivel, tapando el pasto, que era visible bajo la superficie, dando la impresión de que seguía extendiéndose hasta tapizar el fondo de la laguna. Graham sabía lo que había ocurrido allí en abril de 1862. Se refiere a la batalla esa de la Guerra Civil Americana. Se sentó sobre el pasto sintiendo la humedad del suelo a través de sus pantalones. Pasó un turista en un automóvil y casi inmediatamente Graham vio algo que se movía en la ruta. El vehículo había pisado una culebra. El ofidio se retorcía haciendo interminables ochos sobre sí mismo, mostrando alternativamente su dorso oscuro y su vientre amarillento. La sobrecogedora presencia de Shiloh le producía ligeros escalofríos a pesar de estar transpirando por el fuerte sol de primavera. Graham se levantó. Los fondillos del pantalón estaban húmedos y se sentía algo aturdido. La culebra seguía retorciéndose. Se paró sobre ella, la agarró de la punta suave y seca de la cola y con un movimiento rápido y fluido la hizo restallar como un látigo. Sus sesos cayeron en la laguna. Un pez se apresuró a ingerirlos. Había pensado que Shiloh era un lugar embrujado y su belleza siniestra como los lirios. Mientras pasaba del calor de los narcóticos a los recuerdos, advirtió que Shiloh no era algo siniestro. Era indiferente. La bellísima Shiloh podía presenciar cualquier cosa. Su imperdonable belleza sencillamente subrayaba la indiferencia de la naturaleza, esa máquina verde. El encanto de Shiloh se burlaba de nuestra condición. Era absurdo rock, pero no pudo dejar de pensar. No existe misericordia en la máquina verde. Nosotros la creamos, fabricándola en las partes del cerebro de reptil. No existe el crimen. Nosotros lo fabricamos y solo a nosotros nos incumbe. Graham sabía perfectamente bien que estaban en él todos los elementos para cometer un crimen y tal vez también los necesarios para obrar con misericordia. Era consciente, sagrado, de que comprendía demasiado bien los motivos de un crimen. Se preguntaba si dentro de la vasta humanidad, en las mentes de los hombres empeñados en civilizar, los perversos instintos que controlamos en nuestras personas y el oscuro e innato conocimiento de esos instintos funcionan como los virus contra los que el organismo se defiende. Se preguntó si son viejos y espantosos instintos, los virus con que se fabrican las vacunas. Sí, había estado equivocado respecto a Shiloh. Shiloh no está embrujado. Los hombres están embrujados y a Shiloh no le importa. Realmente es una novela de terror, ¿eh? No es un policíaco. Sí, sí. Eso da miedo. Antes de que Esto es casi el tono este de Lovecraft, de la indiferencia del cosmos. Pero Thomas Harris no es Lovecraft. Antes No, de pero seguir... escribe a su manera, claro. Sí, no, pero está muy guay. Está muy guay. La idea es casi muy parecida, vaya. Antes de seguir... Termina también con una cita del Eclesiastés. Me propuse, pues, en mi ánimo conocer la sabiduría y asimismo la necedad y la insensatez, y aprendí que también esto es correr tras el viento. Gran verdad. Bueno, David, antes de continuar por donde ibas, si quieres mirar en el chat los comentarios, porque los 4 últimos creo que tienen información. Lo del cráneo abierto no me lo creo, dice Jordi. ¿Cómo que no te lo crees? No es cuestión de creérselo, no, es lo que pone. Holden dice, ayer me vi la película de Aníbal, El origen del mal, que cuenta la historia de la vida de Lecter y tiene muchos parecidos a Chikatilo. Sí, tiene alguna similitud, pero también tiene diferencias. Por ejemplo, Chikatilo nunca supo, o sea, la única forma en la que supo que su hermano fue presuntamente devorado por comunistas o por, bueno, en medio de la hambruna de Ucrania fue que se lo contó su madre. Él no lo vio. Una crítica al Conjuro y su saga, Iván, salidos desde Montevideo. Osi, no hablen de los Warren. ¿Qué dices, Fabián Pesí? No lo entiendo.
Polillo dice algo que me deja descolocado. Salen pulpos. Y de que no creo que eso pueda ocurrir de esa manera. A ver, coges una serpiente, la estrellas contra el suelo, yo creo que perfectamente se le puede partir el cráneo, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas tú? Tiene pinta que sí. Bueno, una vez disipadas las dudas del chat, por favor, continúa por donde ibas. Bueno, pues ya que tengo aquí la novela de Dragón Rojo y también tengo la de Aníbal, que quiero leer luego una cosilla, voy a buscar la definición que hace de Graham de Lecter. A ver si la encuentro. A mí me gusta mucho la definición que hace Clarice Starling cuando está subiendo en el ascensor con el novato policía. Hombre, sí, sí, pero es que va a lo mismo, es la misma definición en el fondo. Sí, aquí están hablando su jefe, un jefe de policía y Will Graham están hablando sobre Lecter. Y el jefe le pregunta por qué razón lo hizo, en qué consistía su locura, se refiere a Lecter. Graham miró por la ventanilla del automóvil a las personas que circulaban por la acera. Su voz adquirió un tono anodino, como si estuviera dictando una carta. Lo hizo porque le gustaba y sigue gustándole. El doctor Lecter no está loco, no como se piensa generalmente que debe ser un loco. Hizo algunas cosas espantosas porque disfrutaba con ello, pero puede funcionar perfectamente bien si le da la gana. ¿Cómo lo catalogaron los psicólogos? ¿Cuál es su tara? Y respuesta de Graham: dicen que es un sociópata porque no saben cómo llamarlo. Posee algunas características de los que ellos llaman sociópatas. No tiene ninguna clase de remordimiento ni sensación de culpa y tiene el primer y peor síntoma, notable sadismo con los animales durante su infancia. Springfield refunfuñó. Curiosamente luego esto cambió en las siguientes novelas de Harris, pero ahora hablaremos de ella. Pero no posee las otras características, agregó Graham. No era un vago, ni tenía ninguna clase de antecedentes por violar la ley. No era superficial ni aprovechado en cosas pequeñas como lo son la mayoría de sociópatas. No es insensible. No saben cómo llamarlo. Sus electroencefalogramas denotan ciertas anormalidades, pero no han podido sacar mucho en claro de ellas. Lo que dije yo la semana pasada de que Harris sabe bien lo que es un psicópata, aunque aquí use el término sociópata, pero es un término que durante mucho tiempo ha habido cierta confusión entre los dos. Pero en cualquier caso, Thomas Harris sabe lo que es y deliberadamente decide crear a Hannibal Lecter como un personaje que rompe no es que Thomas Harris no haya sabido emular o recrear la personalidad psicopática, sino que la ha hecho a su manera. El jefe Springfield, que es el con el que está hablando, le pregunta a Graham: ¿cómo lo llamaría usted? Inquirió Springfield. Graham titubeó. Nada más que para usted, ¿cómo lo llamaría? Y aquí viene la definición. Es un monstruo. Lo considero como uno de esos seres horribles que nacen de tanto en tanto en los hospitales. Los alimentan y los mantienen abrigados, pero no los ponen en las máquinas y entonces mueres. Mentalmente, Lecter es como ellos, solo que parece normal y nadie lo advierte. Y esa es la definición que entonces vemos que Lecter va cambiando un poco en la saga. O sea, al principio se le define como un monstruo totalmente irredimible. Cierto. Antes de continuar, David, ¿puedes echar un ojo al chat? Que creo que hay algunas connotaciones. Sí, que estoy viendo que hay noches, sois muy borrosos. ¿En quién está inspirado Aníbal? Si es que está inspirado en alguien, pues en varios personajes posiblemente, aunque la idea básica está inspirada en un médico mexicano que conoció Thomas Harris en la época en la que investigaba sobre asesinos en serie. Lo conoció en persona y era un asesino, se llamaba el doctor Salazar, si no recuerdo mal. El doctor Salazar que había matado a una persona, creo, o no sé si más de una, pero creo que solo una. Y era un individuo que tenía unos modales muy refinados y muy educados.
Y de hecho, cuando Harris lo conoció, se pensaba que era un médico del centro, hasta que le dijeron, no, si es un paciente. O sea, es un interno. Jordi aclara que se refiere a la escena en la que Aníbal le hace comer a uno que tiene allí un trozo de su propio cerebro y el tipo sigue vivo. Pues yo creo que es perfectamente factible, ¿eh? Para empezar, el cerebro, aunque todas las terminaciones nerviosas van a parar ahí, no tiene terminaciones nerviosas, por lo tanto no duele. Y el tío tampoco es que se quede tan fresco, ¿eh? Lo ves que está balbuceando cada vez más, conectándose casi. La película Seven de David Fincher también sería difícil. Acércate el micro, si no, no se te oye. Sí. ¿Me oís ahora? Sí. Realmente va a decir que no soy familia de Luis Carlos Campos. Me pregunta eso no lo he visto. Sí, lo preguntan, búscalo. Bueno. En fin, que creo que es evidente que no eres familia del... Bueno, afortunadamente para ambos. Decíamos antes que el personaje de Lecter como que va cambiando, empieza siendo este asesino irredimible que además tiene ese rasgo que está sacado de los asesinos reales, que en su infancia es cruel con los animales. Pero claro, Lecter acaba volviéndose simpático para el público. De manera que cuando Harris escribe la biografía de Lecter en la última entrega, la de Hannibal Rising, El origen del mal, puede sacar a Lecter torturando animales de su infancia, ¿no? Es este rasgo que a mí me resulta tan hipócrita de que, vale, puede matar personas, puede comerse a las personas, pero por favor no lo saques matando animales. Eso no. Puede matar, y lo sacamos matando nazis para que parezca así un justiciero y una pobre víctima y tal. Hay que decir las circunstancias un poco que llevaron a Harris a escribir ese libro. Dino De Laurentiis fue el que tenía los derechos cinematográficos en principio de la primera novela, El dragón rojo, que hicieron aquella película, Manhunter, que está bastante bien. En mi opinión está bastante bien la película, pero no tuvo mucho éxito. Y tuvo tan poco éxito que cuando salió el proyecto de hacer de Orion Pictures, de hacer la adaptación de la segunda novela, El silencio de los corderos, Prentice les cedió gratis los derechos, porque dijo, no vais a sacar nada de aquí. Luego se arrepintió. Se arrepintió cuando vio los resultados. Que yo tenía los derechos, no, pero si los cediste gratis. Estaba borracho, pero no te cedía los derechos. Y bueno, después de una pelea durante muchos años consiguieron llegar a un acuerdo, pero Dino De Laurentiis era el de los derechos. Habían hecho Aníbal, habían hecho la nueva versión del Dragón Rojo con Anthony Hopkins, estaban explotando el tema, estaban ganando dinero y querían otra nueva historia con Aníbal Lecter, y va Dino De Laurentiis y le dice a Thomas Harris que escriba otra. Thomas Harris quiere pasar ya del tema, quiere hacer otras cosas ya. Y le dice Dino, mira, si no lo haces tú, encontraré a otro que lo haga. Así de sencillo. Thomas Harris, viendo que entre que hagan una novela de Lecter de mierda, pero hacer una novela de Lecter de mierda, pero que por lo menos sea mía, prefería la segunda opción, ¿no? Así que, por eso, si lees la novela, que es la más floja de la saga, está escrita como con prisas. Y claro, tiene que un poco adecuarse al merchandising, o sea, al marketing, no sé si me explico allá, y sacar una visión de Lecter más amable. En la novela de Hannibal Rising, Lecter no solo no tortura a rivales, sino que de hecho es piadoso con ellos. Pero este Lecter del Dragón Rojo, como vemos, es mucho más cruel y de hecho
en parte, en la novela de Aníbal, que es la tercera novela, perdón, la primera es El Dragón Rojo, la segunda El Silencio de los Corderos y la tercera Aníbal. En la tercera novela vemos que juega un poco con las expectativas del público. Por ejemplo, que no se sabe si realmente, o sea, hay una escena en la novela Aníbal en la que hablan con un médico, con un psiquiatra que analiza a Lecter y da una imagen de Lecter más cruel y dice que no debemos hacer caso a los medios de comunicación que están pintando la relación entre estos dos como si fuera una cosa romántica de la bella y la bestia, porque Lecter está más allá de sentir amor, lo único que le excita es la desgracia. Entonces se dice esa frase que también se usa a veces en la serie Aníbal, que es cuando el lobo oye llorar a la oveja, acude, pero no en su ayuda. Se refiere a que Lecter, cuando ve a Clarice sufriendo, pues va por ella, pero porque le excita verla sufrir, no porque vaya a ayudarla. De hecho, se dice Mason en la adaptación cinematográfica de Aníbal. Gordon, ¿en qué crees que piensa? Bueno, espera, me hace gracia porque lleva puesta, la máscara de Lecter y le dice, Gordon, ¿qué piensas que quiere hacer Aníbal con Clarice? ¿Comérsela o follársela? ¿Y por qué orden? No, lo que le decía era... es que en la novela también se dice esto, pero lo dice precisamente en la escena de este psiquiatra que estoy diciendo. Le pregunta, bueno, entonces, ¿qué quiere Lecter de Clarice? ¿Quiere matarla, comérsela, follársela o qué quiere hacer? Y tanto en la película como en la novela la respuesta es, probablemente quiere hacer las tres cosas, pero no me atrevo a decir en qué orden. Cierto. Entonces, el personaje este del médico en la película, el personaje del mayordomo es una mezcla entre este psiquiatra y el mayordomo que tiene Berger en la novela. Como si lo hubieran mezclado los dos personajes en uno. Es lo que hicieron. Sí. En el psiquiatra este es mostrado como un personaje pedante, como un personaje que cae mal, quizá con la intención, estos son conjeturas mías, claro, con la intención de Thomas Harris de que restemos importancia a lo que dice este personaje. Incluso el personaje es ridiculizado, porque en la escena está presente Barney, el celador aquel celador negro que salía en El Silencio de los Corderos, que era el que y que se trataban él y Lecter con una especie de cortesía. Barney dice, doctor Domling, se llama Domling en la novela, doctor Domling, ¿usted no se acuerda de mí? Yo estaba ahí cuando usted fue a ver a Lecter y luego salió de ahí llorando. ¿No se acuerda que salió llorando? Y luego cuando publicó usted su libro y Lecter hizo una crítica en una revista, no puedo culparle si volvió a llorar. Sí, es cinismo puro y duro y un gran gancho por parte de Thomas Hardy con el personaje de Barney, que aparece también en El Dragón Rojo. Salen las tres adaptaciones, Aníbal, El Silencio de los Corderos y El Dragón Rojo. Sí. Y en la novela Aníbal tiene un papel más activo. Sí, de hecho tengo aquí delante un párrafo de la novela Aníbal en el que hay una escena en la que Clarice Starling va a ver a Barney, el celador, el que era celador, porque en el momento de esta escena ya no lo es. El hospital ha cerrado y tal. Y le pregunta cosas sobre Aníbal. Y hay un pequeño fragmento en el que Barney le dice a Clarice, hablábamos de muchas cosas en plena noche. Y Clarice le dice, ¿hablasteis de lo que le hubiera gustado hacer de estar libre? Y Barney contesta, no, al doctor Lecter no le interesan las hipótesis, no cree en los silogismos, ni en las síntesis, ni en ningún absoluto. Dice Clarice, entonces, ¿en qué cree él? Y dice Barney, en nada, salvo en el caos. Tiene la ventaja de no necesitar fe. Es evidente por sí mismo.
Sí, pero Lecter es muy diferente del Joker, porque es el mismo agente Sí, del caos, pero no se parece en nada al sí, Joker. no se parecen nada, pero es que el caos tiene muchas manifestaciones. Lecter es más maldad que caos, mm, pero claro, creo que en nada salvo en el caos. El concepto de caos de Lecter es más el filosófico, o sea, un poco distinto del Joker, pero es eso, a ver si lo explico bien, que en toda la novela de Aníbal, Thomas Harris parece que juegue con esas dos percepciones de Lecter. La percepción de Lecter buenrollista, de que Lecter en realidad es un justiciero y alguien que hace un servicio social destruyendo a las personas que sobran y demás. Y luego la percepción de Lecter de monstruo absoluto. Eh, y parece que no queda claro cuál de las dos es la que predomina. Al final, en la cuarta novela, predomina la del Lecter justiciero. Incluso en esa vemos algunas cosas. Por ejemplo, Lecter es justiciero en la cuarta novela porque vemos que se venga de los asesinos que se comieron a su hermana. Pero del último asesino que quedaba en la novela, después de la trama principal queda un último asesino, a Lecter lo mata a ese simplemente por hacer algo. Porque después de haber matado a Brutas, que era el líder, y que le dice que él también se comió a su hermana porque le dieron sus restos de comer, Lecter entra como, durante toda la novela es un personaje atormentado, como una especie de Batman caníbal, y después de ese shock se habla de que dentro de Lecter empieza, se refiere a la frialdad interior, después, o sea, ha quedado destruido por dentro y ya no le queda nada humano. Y el único motivo por el que mata al que le quedaba de la lista, es simplemente porque tenía vacaciones y era mejor matarle que no irse a otro sitio o viaje. Y sabes lo que pasa cuando mata a este último, ¿no? Que en la película no se ve. No, que no me acuerdo Pues ahora. se va a Nueva York y viendo un musical, mira a la gente y es cuando decide hacerse psiquiatra. Que eso es el final de la novela. Sí, 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 sí. Eh, sí, o sea, es como... pero claro, una vez más, para justificar lo que hemos dicho antes de que Lecter no mata animales, y en la primera novela se dice que sí. Para justificarlo, Harris recurrió a que Lecter había falsificado su propia vida. Había falsificado parte de los documentos, así que nadie estaba seguro de cómo era su vida. Y de alguna forma lo que se ofrece en la novela es como una reconstrucción posible. De hecho, en la serie se ve cómo quema todo, junto con Will Graham. Sí, sí. Por aquí están discutiendo por casquería, por el tema de casquería. Bueno, Mr. Carcolillo, si no te gusta, no sé, si no te gusta el directo, pues... Bueno, bueno. Pues si no hay preguntas, continuemos con la ruta. ¿Y qué pasa Sí, después sí. de que Lecter se queda en Nueva York? Eso ya no se cuenta, ¿no? O sea, eso ya es especulación. Mm, pero bueno, pues se mete en el hospital, se meten a estudiar, bueno, él ya tenía estudios de medicina y se acaba sacando la especialidad de psiquiatría, vaya. Eh, entonces, tengo aquí, Hay que hablar del destripador de Chesterfield, sí, sí, sí. que es Eh, su alias cuando está en activo antes de que lo atrapen. Y estuvo activo bastante tiempo, porque cada vez que hacía una cena tenía que conseguir el material. hostia, y digamos que tanto en la película de Dragón Rojo hay un prólogo que se muestra cuando detienen a Lecter, que mata al músico de la orquesta que tocaba mal.
Por hacer un favor. Que era mediocre. Y luego resulta que se dice en la novela del Silencio de los Corderos que su carne la sirvió a los invitados que tenía esa noche en la cena, vaya. Y de hecho, en El Silencio de los Corderos hay un diálogo divertido que le pregunta, Clarice le pide explicaciones sobre eso y Lecter dice: Clarice, ¿a usted nunca le ha pasado tener invitados y no tener tiempo y tener que arreglarse con cualquier cosa que hay en la nevera? No, nunca me ha pasado. No, no he servido nunca restos humanos a mis invitados. De hecho, me hace gracia porque en el principio del Dragón Rojo, de Edward Norton, se los da de comer ahí. Dice, ¿de qué son estas mollejas? Y le dice, si os lo dijera, no os las comeríais. No es la... Eso. Sí. Bueno. De hecho, otro tema que me interesa del tema de Lecter es la relación con Starling, si realmente está enamorado de... Este es otro de los puntos por los que algunos especialistas dicen que, sí, que Lecter no es un psicópata realista, porque los psicópatas no se enamoran. Pueden obsesionarse con una persona, pero no enamorarse. Pero lo que yo me preguntaba es, ¿Lecter realmente está enamorado de Starling? Porque en la novela Aníbal yo casi diría que no. En la novela lo que vemos es que... Hombre, en la novela le cura el trauma. O sea, consigue los restos del padre de Starling para que ésta se enfrente a él y supere el trauma familiar que tiene. Pero es que en la novela hay un momento en el que Lecter, bueno, se dice que lo que decíamos de la taza que se cae y los trozos no se recomponen. O sea, Lecter quería ver si podía volver a retroceder el tiempo y poder hacer que la carne digerida de Misha pudiera volver a recomponerse y volver a formar a Misha. Y sabía que eso es imposible, pero él, eso era el deseo que más tenía, ¿no? Entonces, hay otra escena en la que está en el avión, en un avión Lecter, porque se está trasladando a América desde Florencia, y en el avión, que es cuando descubrimos la historia de su hermana Misha. Y entonces, al despertarse, Lecter hace un retrato de Clarice Starling con los rasgos de su hermana. Y entonces, después de todo el lavado de cerebro que le hace a Starling durante el final de la novela, que la secuestra y la somete a varias drogas y tal, podemos decir que lo que hace es usar a Clarice Starling para traer de vuelta a Misha, en cierta forma. Que si lo piensas, no es lo que hace alguien cuando quiere a otra persona. El final de Aníbal, la novela es muy, muy jodido, porque te ves que están en Buenos Aires y están consiguiendo una pareja que se van a cenar. O sea, quiero decir, ellos dos, tanto Clarice Starling como Aníbal Lecter, que ya tuvo una cara nueva cada uno, consiguen encaminarse a una pareja de recién casados, se los van a cargar y se los van a comer. Exacto. O sea, claro, no... Y se dice también una cosa. Dime. Hacia el final, que de vez en cuando el doctor Lecter le gusta tirar una taza al suelo para romperla, sabiendo que los pedazos no se recomponen. Quiere decir que ahora ya no le conviene volver atrás en el tiempo. Ahora lo que le conviene es que lo hecho está, ha conseguido convertir a Starling en lo que él quiere. Sí, y ya no está solo. Y lo que le queda de vida tiene una chica que le va a cuidar, porque ya es un hombre mayor. Sí, bueno, sabes que ya Crawford muere de un infarto, ¿te acuerdas? Sí, tanto en la novela como... Que en la novela Clarice le sentó muy mal que Crawford moría durmiendo.
al lado de su cama vacía porque su mujer había muerto tiempo atrás. Sí, sí. Es muy retorcido. Quiero decir, a mí la novela que menos me gustó fue Aníbal, la del 99. Tanto El silencio de los corderos como El dragón rojo me gustaron mucho. Pero no me gustó porque Aníbal tenía cosas muy gratuitas. Pero gratuitas. Pero aún así tenía puntazos muy superiores a lo que vino después. Eso hay que reconocerlo. Me encanta Bueno, hablamos también de cómo matan a Manson. Creo que de la familia Manson. Manson. Bueno, Mason. De la familia Mason no. Sí. Estos ganaderos no queda nada por decir, ¿no? Que se ha hecho todo de ellos. De hecho, Lecter le dejó vivo para que sufriera. Es el único Sí. que dejó vivo precisamente porque sabía que si le mataba, eso no es suficientemente castigo. O sea, fíjate tú, Lecter, que es un hombre que mata gente, muestra una ética. Como que no es correcto que viera a niños. Más en un campamento Sí, sí. cristiano. O sea, ¿cómo catalogarías eso? ¿Esa ética? No lo sé. Bueno, claro, eso es cuando ya el personaje parece que se está volviendo simpático. Que le dan esa ética y eso es lo que a mí me decepciona un poco. Yo no quería que tuviera esa ética, pero bueno, lo cierto es que yo durante mucho tiempo he pensado y sigo pensando en parte que los psicópatas son ajenos a toda ética, porque se sabe que cuando entran en organizaciones criminales o organizaciones de otro tipo, no son buenos seguidores, tienden a ser individualistas, tienden a no colaborar bien con, no obedecer las órdenes. Hay excepciones, claro, pero generalmente es que, y en parte, la falta de remordimiento del psicópata se basa en que no se identifica con ninguna ética. No tiene un sentido ético, no tiene un sentido de esa moral totalmente, pasa del bien y el mal. No obstante, a veces leyendo sobre psicópatas me he encontrado con algún diálogo con algún psicópata real, de la vida real, en la que le reprochaban que usted siempre está violando normas, y el psicópata contestaba, no es cierto, las mías nunca las violo. Las mías. Parece que algunos psicópatas sí que muestran una capacidad para abrazar ciertas filosofías o ciertas, siempre reinterpretándolo a su manera, y a veces seguir una especie de moral, por llamarlo de algún modo, pero que es una moral basada en criterios muy personales y la mayoría de las veces incomprensibles para el resto de las personas. Decía antes que el psicópata más realista, según el psiquiatra ese que lo estudió, es el de No es país para viejos, que lo hace Javier Bardem, perdón. Javier Bardem, que hace el asesino a sueldo ese de No es país para viejos. Pues recientemente vi un vídeo en el que se analiza ese personaje y se demuestra que ese personaje sigue una ética propia, un poco extraña, pero se demuestra como con escenas de esa película que él sigue su propio, de hecho tiene esa manía de hacer elegir a sus víctimas cara o cruz. Y si sale una cosa, eso es un sistema, sería una estructura moral, no sería un contenido, porque no se basa en lo que es bueno o malo, sino en otra cosa. Y luego ha habido psicópatas también que parecía que tenían un cierto pensamiento, como aquel ruso, no me refiero a Chikatilo, me refiero a otro. No me acuerdo ahora, un asesino a sueldo también que tenía una filosofía como del mal. De esto hablaba Antonio Garrido Genovés en un programa de Cuarto Milenio. David, antes de seguir, echa un ojo a los últimos comentarios del chat, que creo que habrá que aclarar alguna cosa. ¿No estás hablando del hombre de hielo, un asesino profesional que mató a más de 200 personas? No. Era uno ruso. Un asesino profesional ruso que era, por ejemplo, capaz de ver era capaz de ver a una víctima suya, a una mujer a la que estaba a punto de matar, la veía valiente, no sé por qué, pero era
lo explicaba Vicente Garrido Genovés. O sea, el asesino era capaz de ver a la chica valiente y de valorar incluso eso como una virtud, pero aún así era capaz de matarla sin sentir remordimientos luego. Entonces, esa contradicción obligaba al asesino a buscarse una justificación, a sentir que hace lo justo. Y a partir de eso creó una filosofía similar a que él era un agente del mal o algo por el estilo. No recuerdo el nombre de... Una justificación, punto. Es una justificación para lo que hace, nada más. Que haya un porqué. Pregunta Jordi si Jeffrey Dahmer sería lo más próximo a Lecter. La verdad es que no. Jeffrey Dahmer es muy diferente y Jeffrey Dahmer tenía algunos rasgos psicóticos junto con... de hecho, cuando Robert Ressler, que fue el creador de la FBI, de asesino organizado o desorganizado, después de hablar con Jeffrey Dahmer, descubrió que Jeffrey Dahmer no acababa de encajar en ninguno de los dos perfiles y que tenía características de ambos. De manera que después de conocerle, decidió crear el perfil mixto. Está entre medios del organizado y desorganizado. Porque Jeffrey Dahmer era muy introvertido, a veces tenía síntomas de despersonalización, que es un síntoma psicótico que consiste en que te notas como si tú no fueras el que hace las cosas, como si tú fueras un espectador de tus propios actos. A ver, dice Black Flame, un saludo también a Marcelo Romero. Dice Black Flame, os aporto algo. Sería interesante hablar sobre los thugs de la India, abarca el tema religioso y moral de la muerte. Sí. Sí, he oído hablar de los thugs, los thugis, los exterminadores tóxicos, que tienen junto a la diosa Kalima. Kali. Kalima es como la llamaban los del Templo Maldito, que eran los malos de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y que ahí salía un señor que daba mucho miedo, que decía aquella palabra, Kalima. Y arrancaba corazón. Sí, bueno, eso me parece que son licencias que le gustó mucho cometer a Spielberg. Sí, bueno, Spielberg un poco está como arrepentido del Templo Perdido porque dice que le salió demasiado oscura y terrorífica. Pero a mí me gustó, es que es como Fuerte Howard. A ver, es que el templo maldito es cuando deja de hacer películas adultas y ya empieza con el rollito ese de infantil, tipo los Goonies. De hecho, si compara lo que hacía antes de Poltergeist y lo que hizo después de Poltergeist. Ya. Entonces, el Templo Maldito sería el punto de transición. De hecho, a mí me gusta mucho, pero soy consciente de los fallos que tiene. De hecho, cada vez las películas de niños son cada vez más simples. Pero bueno, ¿qué piensas tú de esa ritualística, de estrangular a tu víctima, que es lo que tardas en matar a alguien por estrangulación son 25 segundos? ¿Qué piensas, sí. ¿qué piensas de ese ritual? ¿Lo justifica? O sea, ¿alguien cuerdo puede matar de esa forma por un fervor religioso? A ver, es que el tema de los Zagi es más complicado. Entonces, los asesinos Zagi evidentemente no eran todos psicópatas. Seguramente no lo sería ni la mayoría. Porque es una secta, es una colectividad con una ideología, por lo tanto es una subcultura ajena a la sociedad, con unas normas y valores diferentes. Que a veces confundimos a un psicópata con alguien que simplemente tiene otras normas y valores, pero que tiene pues sentimientos normales, por ejemplo, sentimientos de miedo. O sea, podías capturar a un Zagi e intimidarle para que confesara datos del grupo, de la célula en la que estaba. Les podía intimidar. O sea, un psicópata es muy difícil de intimidar. Entonces habría que ver un poco, tendría que estudiarlo más a fondo. De dónde viene un poco la creencia, porque todo se justifica con un mito que decía que Kali luchaba contra un demonio y cada vez que caían gotas de sangre del suelo del demonio salían más demonios y por eso en sus ritos no se puede derramar la sangre y tal. Sí, muy bueno.
También pregunta sobre los Assassins, que la secta está creada por el viejo de la montaña. Exacto. Que supongo que siguen activos porque nadie sabe nada de ellos. Bueno, también se ha dicho que siguen en activo los Zagi, o por lo menos sectas modernas que imitan sus métodos. Se ha dicho. Y los Assassin, pues puede ser también. Bueno, los Assassin, digamos que se han adaptado. Pero sí, los Assassin no tenían claramente una causa. Aceptaban contratos, pero se consideraban a sí mismos que lo que hacían estaba bien visto por Alá. He leído la técnica del viejo de la montaña, ese hombre que no recuerdo cómo se llama, tiene el nombre árabe que no. Lo que hacía era embriagarlos con marihuana, de ahí el nombre Assassin, que deriva de hachís, embriagarlos con marihuana, con hachís. Y una vez embriagados les metían en una habitación llena de señoras despampanantes que hacían una orgía, y cuando terminaba todo les decía: lo que habéis visto es el cielo, el paraíso, y si morís en plena misión iréis ahí directo. Y se lo creían, claro. Entonces, el miedo a la muerte se perdía rápido. Bueno, antes de seguir con Lecter, mira los últimos comentarios del chat que creo que tienen una duda. Dicen que pues sí, estaban confirmando lo que decíamos, que usaban hachís y opio. Dice Black Flame: muchos príncipes protegían a esta minoría de estranguladores para repartirse el botín cuando estaban cazándolos por los ingleses. Eran pobres la mayoría. Sí, bueno, es cierto. Es que los Zagi en parte es una mezcla entre culto asesino y también un poco crimen organizado, porque también había un negocio ahí también. Por eso estuvieron tanto tiempo operando, porque había gente que le convenía y que sacaba tajada de esto. Ángel Navarro Bautista. Bueno, antes dice Black Flame que Michael W. Ford, por ejemplo, habla de métodos mágicos cabalísticos que mezclan arquetipos como Kali o Shiva. De ese tema no conocía yo, Black Flame. Ángel Navarro Bautista dice: un psicópata en uno de estos grupos sería juntar el hambre con las ganas de comer, un poco sí. Pero me pregunto si deben sentirse cómodos mezclados entre ellos. Pues depende. Los psicópatas que tengan más autocontrol quizás son capaces en estos grupos de escalar posiciones y acabar de líderes. Y cuando son ellos los líderes, son los que cortan el bacalao, y entonces sí que lo que decías tú, el hambre con las ganas de comer. Pero los psicópatas que a veces son algo chapuceros porque tienen poco autocontrol y además no son muy buenos seguidores por ese individualismo que tienen, pues no suelen durar mucho, porque a veces traicionan por su propio interés al grupo y acaban siendo ejecutados por el grupo. Recordemos lo que le pasó al asesino de ancianas de Santander, José Antonio Rodríguez Vega, que fue a parar a la cárcel. Era un asesino que mató a varias mujeres mayores, y en la cárcel los compañeros de cárcel lo mataron por soplón. Pues claro, el psicópata mira solo por su propio beneficio. Él mirando por su beneficio, veía que le daban beneficios a cambio de chivar a la policía determinadas, pues, si se enteraba de operaciones que se montaban ahí en la cárcel, así a escondidas y tal, y por soplón lo mataron sus propios compañeros. Dice Black Flame que lo que fumaban los Assassin no era hachís, sino kifi, que son restos de hoja de marihuana y extracción de la flor. Puntualización. Black Flame habla de si lo de la mano izquierda. No, perdón. Jordi pregunta que si lo de Black Flame, que lo que dice Black Flame de la mano izquierda, si no es el del satanismo. Y en realidad es más complicado. No, sí y no, como dice Black Flame.
la mano derecha, o sea, dentro del esoterismo se habla de la mano derecha y la mano izquierda, son dos vías de conocimiento. La mano derecha es la vía como de la contención, el ascetismo y un poco seguir una disciplina. La mano izquierda sería la vía de contrario, de exponerse al exceso, sexo y las drogas con el objetivo de entrar en éxtasis. La mano izquierda sí se ha asociado al satanismo. Esto del left hand path intenta abarcar muchas creencias, proviene del hinduismo concreto. Black Faith sabe más que yo. Es más viejo que Grecia, sí. Ya lo dice él, que es muy largo de explicar, sí. Bueno, creo que ya no hay que responder a nada más. Entramos ya en la parte final. ¿Y qué nos queda en el tintero del señor Lecter? O del conde Lecter. Quería compartir aquí unas cosas. Por ejemplo, tengo aquí delante un artículo que escribió hace años el Vicente Garrido Genovés, en la materia de aquí de España, que es que ha escrito libros sobre psicopatía, sobre asesinos en serie, y ha sido perfilador y ha incluso colaborado con la policía, y en parte gracias a su trabajo detuvieron al asesino de Castellón. No me acuerdo ahora cómo se llama, un asesino de Castellón. Sí, un chapucero. Además, lo pillaron por casualidad, porque estaban haciendo otro seguimiento de otra cosa y le vieron de refilón. Por eso le pescaron. Si no, hubiera dejado un reloj de cada vez más amplio. Bueno, pues Vicente Garrido, hace años, un poco después del estreno de la película Aníbal, publicó un artículo en el que habla sobre Aníbal Lecter. Ya él ya decía que no era un psicópata realista. Y explicaba por qué. Y dice así: Lecter es un psicópata demasiado perfecto. Es un caníbal sin conciencia, imbatible en la ejecución del crimen, que parece capaz de comprender a seres con especiales sufrimientos y caracteres, al tiempo que, según nos explica Harris, el novelista, para actuar de modo sanguinario ha de neutralizar su propia capacidad de introspección personal. En su último libro, Aníbal. El doctor Lecter puede recorrer los vastos salones de su Palacio de la Memoria a una velocidad sobrenatural. El Palacio de la Memoria, ¿recuerdas? Con sus reflejos y su fuerza, con su penetración y agilidad mentales, el doctor Lecter está perfectamente armado contra su mundo físico. Pero hay lugares dentro de sí mismo a los que no puede entrar sin sentirse amenazado. Habla Garrido, dice: la cuestión es que estos son recursos del literato para hacer más redondo a su personaje, más complejo. El psicópata no ha de defenderse de zonas dolorosas de su psiquismo, porque es justamente su incapacidad de reflexionar sobre su trayectoria vital lo que le lleva a no aprender de la experiencia, a actuar de un modo grotesco y sin que se derive beneficio aparente de lo que hace. Harris hace aquí un guiño a la tradición psicoanalítica del cine y la literatura. Hay un trauma en la infancia del personaje que generó un monstruo. Enfrentarse a ese trauma supondría su aniquilación al descubrir el monstruo que es, o bien su única posibilidad de curación. La realidad no tiene ese glamour en su explicación. El psicópata es alguien que no posee código ético alguno, que no se siente vinculado a nada ni a nadie. Luego, su introspección no tiene más límite que pensar en cómo manipular a su víctima. Y esto nos lleva a otro punto. El psicópata no se redime por el amor, porque no puede amar. Y finalmente es dudosa la excelencia a la hora de hacer el mal. Lecter es un asesino autocontrolado y muy brillante, nada impulsivo. Es un filósofo del asesinato y de la vida. Los psicópatas son impulsivos, egomaníacos y desafiantes hasta cometer errores infantiles y actos de mucho riesgo. De este modo, el terrible Dr. Lecter puede aspirar a lo mejor que le ofrecen ambos mundos, a la fuerza sanguinaria del crimen y a la sensibilidad extrema del arte e incluso del amor. Es definitivamente un psicópata demasiado perfecto. Muy interesante. Pero bueno, es lo que hemos dicho. Lecter realmente no es un psicópata, ¿no? Es lo que decía, claro, le llaman psicópata por llamarle de alguna forma. Bien, bien. ¿Qué sabemos de La pregunta es: ¿lo que es Lecter podría llegar a existir? No sé.
Sí, pero no sería tan perfecto. No sé, a ver, yo recuerdo que vi un vídeo una vez de el alien en la realidad, en la vida real. Si podría existir el alien, el xenomorfo de las películas. Y entonces en el vídeo hablaban sobre hay una biodiversidad muy grande en nuestro planeta. No existe un ser con las características del alien, pero las características del alien o muy parecidas se pueden encontrar en diversos animales. Y entonces empieza a explicar que si las abejas tienen una mente colmena, que si hay abejas que utilizan que sus larvas las ponen dentro de cuerpos de otros animales adultos como orugas y luego dentro de ellas salen las larvas, y que luego lo de los ojos del alien que están ocultos. En realidad el alien tiene ojos, pero los tiene tapados por esa membrana que tiene. Y una serie de características, la sangre ácida, no hay, no hay ningún animal que tenga sangre ácida, pero sí hay algunos escorpiones o hormigas que se defienden echando ácido. Y entonces al final llegaba a la conclusión de que la realidad supera la ficción. Y si cogiéramos todos estos ingredientes, todo esto de estos animales que hemos estado diciendo, y los combináramos, nos saldría un ser todavía más terrorífico que el alien de la película. Sí. Entonces seguramente, si llegara a existir un Aníbal Lecter en la realidad, que el Aníbal Lecter sería una combinación de rasgos psicopáticos y no psicopáticos, lo que saldría probablemente podría ser algo más chungo que lo que vemos en las películas o la serie. Ya te digo. En el chat, Black Flame está haciendo una reflexión que creo que deberías mirar, porque a lo mejor Sí. puedes añadir algo. Para muchos sería un héroe, para otros un demonio. No hay término medio en algo que no es tan ajeno como es la falta de ética y moral. No es tan ajeno, dice Black Flame. Bueno, sí es cierto. Es que sobre esto se ha escrito tanto y se escribirá. Dicen que de la moral es imposible desentenderse sin más ni más. Que eso que se llama amoralidad es una cosa que no existe. Y otros que dicen que sí, que es bueno, pues sería materia para otro directo, quizá. Cuando. Mira, es que esto parece que esto es un sincronismo. ¿Tú te acuerdas cuando en Alien, el octavo pasajero, cuando el oficial médico se descubre que es un robot y lo destrozan y deciden. Un momento, un segundo que te interrumpa, perdona que te interrumpa. Black Flame se ha corregido. Algo que nos es tan ajeno. Claro, esto cambia mucho el sentido de su frase. ¿eh? No hay término medio en algo que nos es tan ajeno como la falta de ética y moral. Vale, sí, aquí sí estoy de acuerdo, ya me sonaba raro. Pero sí, es cierto, nos es ajeno. Nos es ajeno porque el ser humano necesita justificarse y necesita sentir que está haciendo lo correcto, de cierta forma. Perdona, te he interrumpido lo que decías de Alien. Sí, es que hay una escena de esa película que nos viene como al dedo porque parece que estamos hablando de ella. Que cuando Ash es destruido y vuelto a activar, que dice, ¿cómo podemos matarle? ¿Te acuerdas del diálogo, no? Sí, no podéis. No tenéis ninguna posibilidad. Está más allá de vuestra comprensión. Claro, no. Alien, lo que no es humano, lo que es lejano a nosotros. Y eso es lo que les dice. No podéis. No tenéis ninguna posibilidad. Eso sí, contáis con mi simpatía. Y sonríe, cabroncete. No, pero antes de eso dice que es un ser moralmente. Sí, que es cuando la Verónica Cartwright le pregunta, ¿tú lo admiras? Y él dice, admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan los remordimientos, la conciencia ni las fantasías de moralidad. Que me recuerda a no sé qué. Pues eso, parece que estén hablando del señor Lecter, ¿no? Sí, y del superhombre de Nietzsche también. Que se ha hablado de las conexiones entre el superhombre de Nietzsche y el doctor Lecter también, que en cierta forma Lecter es un superhombre nietzscheano. De hecho, también resulta a veces el concepto del superhombre de Nietzsche, que no siempre ha sido bien interpretado,
porque Nietzsche era un tipo muy complicado para lo suyo, pero el concepto del superhombre ha influido mucho, por un lado, en los malos, también ha influido mucho en la imagen del anticristo. O sea, esto lo leía en un libro Anticristo, 2000 años de fascinación por el mal, que habla sobre, pues eso, sobre esa leyenda, esa profecía de un anticristo que vendrá, que será la recopilación de todo el mal humano. Y la imagen que se ha tenido de ese anticristo está muy influida por el superhombre de Nietzsche. Sobre todo en novelas que han hablado del tema y alguna película también. Y también el superhombre de Nietzsche tiene sospechosas coincidencias con los rasgos psicopáticos, más allá del bien y del mal, que tiene su propia moral. Cierto, cierto. Y ya que has sacado el tema, y ya estamos en la parte final del programa, que queda ya poco. ¿Cómo es el escudo de armas de la familia de Lecter? Hombre, sí, sí. El escudo de armas, a ver, la portada de la novela Aníbal es una ilustración que está basada en el escudo de armas de la familia Visconti. La familia Visconti es una familia italiana real. Hay un momento en Aníbal, en la novela, en la que se dice que basándose en unos documentos, Lecter está convencido de que tiene descendencia, o sea, que tiene conexión por parte de madre, porque su madre era italiana, que tiene conexión con las familias Visconti y con los Maquiavelo. Lo de los Maquiavelo parece una especie de chiste que hace Thomas Harris por aquello de que Aníbal Lecter es maquiavélico. Y lo de los Visconti, pues es un linaje, una familia italiana que, bueno, que sabemos que tiene tiene mucha historia y de hecho, bueno, pues de ahí salió Luchino Visconti, el director de cine. Y el escudo de armas presenta una especie de dragón comiéndose a una persona. Esto, claro, es todo un guiño. Primero, dragón, otra vez dragón, el dragón rojo. Un dragón comiéndose a una persona, canibalismo. Hay que decir que el escudo de la familia Visconti forma parte de la marca Alfa Romeo. No recuerdo ahora por qué, porque creo que la marca Alfa Romeo es la de los coches. Será propiedad suya. Era, exacto, era propiedad de ellos. Y todo esto también ha sido usado por algunos de estos conspiranoicos que creen en el nuevo orden mundial y estas cosas como un indicio más. Claro, familia Visconti, escudo de armas, dragón que se come a una persona, canibalismo, sacrificios, el culto al dragón, los reptilianos. Bueno, antes de seguir, mira los últimos 7 comentarios del chat y te comento una cosa. Muy bien. Dice Black Flame, Nietzsche ha sido usado como un trapo para pajas, es lamentable. El superhombre no es un asunto racial, es espiritual. Ah, sí, sí, ya. Pero sigue siendo un poco chungo, ¿eh? No sé yo. Cristos Black Flame, le dice el Ángel Navarro Bautista. Jordi dice, no sé, me parece que el superhombre de Nietzsche no se relaciona con el tema en cuestión. Es que como el superhombre de Nietzsche está definido de una forma que es muy, muy a libre interpretación, claro, cuando se define al superhombre como un ser que no tiene, que está más allá del bien y del mal, y que no tiene moral, y que es un fuerte, que no es un esclavo y todo eso, pues se puede reinterpretar como lo de la fuerza, la voluntad de poder, que suena así como casi a crueldad. La interpretación que hacían los nazis de Nietzsche, pues, por ejemplo, ellos usaban el término debilidad judio-cristiana para definir lo que nosotros llamamos simplemente tener sentimientos. Es debilidad judio-cristiana, que el superhombre está más allá de esa debilidad. O sea, el fuerte en el sentido de fuerte que no tiene sentimientos tiernos. Black Flame dice, Nietzsche fue una persona muy atormentada, sobre todo al final con su demencia. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Muy bien, antes de seguir, David,
Quiero que hables un poco de Visconti, por favor, de ese director de cine. De Visconti. Bueno, Visconti no lo conozco mucho, porque la verdad es que mucho neorrealismo italiano no he mamado. Yo solo sé que estuvo en el bautizo de Miguel Bosé y poco más, y que es el director del Gato Pardo, ¿no? Sí, pero es que este hombre... Muerte en Venecia también. Esa película no la he visto, pero... Este hombre encajaría muy bien en la Roma de Calígula de Tinto Brass de 1979. Ya veo, sí, porque sí, en Muerte en Venecia salía también el tema del mal y salía además un chavalillo andrógino y tal. No sé. Tengo que ver esa película. Revisa, bueno, antes de seguir, hay dos comentarios más que tienen relación con esto. Es complejo de cojones, dice Jordi hablando de Nietzsche. Jack Flame dice, así habló Zaratustra, lo escribió estando medio demente. Y Ángel Navarro Bautista dice, pues el eterno retorno ya no te digo nada. Nietzsche es complicado, es complicado. Y a veces ha habido asesinos en serie que han cogido los postulados de Nietzsche y los han adaptado a su manera para usarlos para justificar sus cosas. Vaya, Ian Brady, un asesino de niños inglés, citaba a Nietzsche y se basaba en la filosofía de Nietzsche. Claro, o sea, la filosofía de Nietzsche, claro, la filosofía de Nietzsche ya sabemos que es compleja y seguramente Nietzsche no habría visto bien que se mate a niños. Pero claro, los asesinos en serie tampoco podemos pedirles que tengan conocimientos profundos de filosofía. No, si ven algo que les va bien como justificación, lo cogen y... Cierto. Voy a hacerte un matiz aparte. Entonces, Lecter sabe que está emparentado con esas familias italianas y cuando está usurpando la personalidad del Dr. Fell en el Palacio, como está buscando entre la correspondencia del siglo XV con su línea genética, con su árbol familiar, que está emparentado con Aníbal. Digo, con Atila. El Cartago. Con Atila, perdón, con Atila. Con Atila, con Atila. Como Drácula. Otra conexión con Drácula. Drácula, en la novela de Stoker se dice que Drácula es de los Seclers, que se dice que creen que descienden de Atila. Sí, no, sí. Realmente Lecter es una versión moderna de Drácula. Ya lo dice Stephen King, que es un Drácula del mundo de los móviles. De hecho, si te das cuenta, tiene hasta el título de conde. Sí, es que ya más prueba que eso. Y hay una escena... Bueno, déjame hablar y luego te continúo. Hay una escena en la serie, cuando Graham va a Lituania, al castillo Lecter, donde el actor parece Drácula por el abrigo que lleva con esto muy exagerado, que parece que lleva una capa, tipo lo Bela Lugosi. Es un puntazo. Bueno, remata lo que ibas a decir, perdona. No me acuerdo lo que iba a decir, se me hizo. Joder, en el chat aún siguen con esto. Creo que deberías echarle un ojo porque es importante. Sí, estoy mirando. Dicen que Jordi dice que Nietzsche no estaba de acuerdo con el antisemitismo. Que eso se lo recriminó a Wagner cuando la relación fue mal. Nietzsche y Wagner eran amigos, pero acabaron peleándose. Wagner sí que tenía un punto de vista muy similar al que luego tendrían los nazis. En parte, quizá la filosofía que atribuimos a Nietzsche era más de Wagner que de Nietzsche. En un principio, Wagner y Nietzsche eran muy similares, no había diferencia entre ellos. Lo que pasa es que luego Wagner se separó mucho hacia lo que sería el catolicismo. Pero bueno, citando la última película de Ridley Scott, que es Alien Covenant, empieza con la entrada de los dioses en el Valhalla, en el Salón de Dios. En el principio de la película, que es cuando David está con su creador, es una alegoría, es una alegoría del creador con la obra.
de Dios con su creación, y termina la escena con la entrada de los dioses en el Valhalla. Porque si te das cuenta, la creación está sentada en el sillón, se levanta para servir al creador y el creador se sienta en el sillón donde estaba sentada la creación, y la creación está trabajando para él, como diciendo, ¿quién creó al creador? Que bueno, Ya. la conversación es muy directo, pero sí tiene ese pequeño matiz wagneriano, valga la ironía, aunque bueno, yo no comparto Alien Covenant, me gusta más Alien el octavo pasajero. De todas formas, estamos viendo como una serie de conexiones curiosas entre Alien, Lecter. Ridley Scott está en medio en ambas cosas, está por en medio de ambas franquicias. Sí, ya te digo. Bueno, hemos llegado al final. Si quieres añadir algo ya para rematar la jugada o responder algo del chat, tienes total cancha. Exprésate. No, me gustaría acabar con... voy a tener que citarlo de memoria porque ahora no puedo acceder a la novela del silencio de los inocentes, del silencio de los corderos, pero en la novela hay un momento, un diálogo entre Clarice Starling y Lecter que no sale en la película y que es lo que más me gusta. Es cuando Clarice está intentando convencer a Lecter de que responda al cuestionario, el test, y dice, yo ¿qué interés tendría yo en responder este cuestionario? Dice, pues quizá saber lo que a usted le sucedió, dice Clarice. Y Lecter, como un poco enfadado, contesta y dice, no me sucedió nada, Clarice. Yo sucedí. No admito que se me reduzca a un conjunto de influencias. Entonces, con eso esa frase lo que dice es, Lecter podrá ser un psicópata, podrá ser sanguinario, pero la virtud que estoy dispuesto a reconocerle es esa, su responsabilidad. Es un alegato, o sea, para justificarse, Lecter no necesita recurrir a la excusa biologicista de, no, es que estoy determinado por la biología, no. Yo no soy un conjunto de influencias. Yo que por otra cosa, pero el caso es que él reclama eso, ¿vale? Seré un hijo puta, pero soy un hijo puta porque lo he decidido yo. Y podría haber sido cualquier otra cosa y he decidido ser lo que soy. Con eso quería más o menos concluir. Eso es con lo que quieres acabar, porque él ha decidido eso. Bueno, también creo que las circunstancias le llevan a eso, superar el sitio con los soldados que se estaban comiendo a los niños. Recuerda. Mira, comerse su parte de su hermano. Recuerda, quemó los documentos. Sí, es cierto. Y te digo una cosa, creo que la escena de Ash refleja muy bien lo que es el Alien y también lo que sería este elemento que es Lecter. Bueno, tenemos que acabar, pero también te quiero preguntar una cosa. ¿Te crees que te podrías escapar de esto? Pues, es muy jodido de quitarte, lo digo. No lo sé, no lo he llegado nunca. Oye, durante un tiempo me pregunté, porque es que esto del bozal lo he visto en otros medios de comunicación, en episodios de series, en algún cómic, y yo me preguntaba, ¿esto se hace realmente? Porque pensaba, igual sí, es pero sí, parece que ser que sí, que realmente, y realmente se llega a hacer en algunos casos extremos de alguien muy peligroso. Sí, e incluso hay un cómic de Batman en el que el Joker lo lleva. Bueno, si te parece, te puedo arrancar un trozo de carne. Pues muchas gracias, señor David, por habernos ilustrado. ¿Te has dejado algo en el tintero o crees que ya...? No, yo diría que de momento no. Seguramente de aquí a un tiempo pues, se me ocurran cosas nuevas, pero eso ya, de aquí ya bastante tiempo, ya si eso ya volvemos con el tema. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat y si no finalizamos. No es tan fácil cocinar un guión decente. Vemos a un nazi que se nos ha metido, que dice Sieg Heil. Y nada, parece que... Hombre, Iván Zapico, ahora llegas, Iván. Pues nada, señores. A estas alturas nos estamos yendo. Sí. Bueno, señor Domenech, muchas gracias. Te invito a un nuevo programa. Y a todos ustedes espero que este os haya gustado, os haya aportado algo y esperamos en el siguiente
directo. Adiós y gracias. Chao. Pues,